ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cuántos países modernos, de esos que vemos todos los días en el mapa, llevan el nombre de la familia que los gobierna? Es bastante raro, ¿no? Pues hoy vamos a desentrañar la historia de uno de ellos. Vamos a ver cómo y por qué el Reino de Arabia Saudita se llama así. Esa es la pregunta del millón, justamente. Y la respuesta no es tan sencilla, no es solo un tema de política. Es una historia que mezcla fe, una ambición tremenda, muchas conquistas y, sobre todo, el legado de un hombre que logró unir una península que parecía imposible de unificar. Una historia que, aunque tiene raíces muy antiguas, realmente explota en el siglo XX. Y para que nos demos una idea de qué tan fuera de lo común es esto, la verdad es que en todo el mundo, hoy por hoy, solo hay dos casos. Liechtenstein, allí en Europa, y claro, Arabia Saudita. Esto ya nos dice que la historia que vamos a contar no es la típica historia de la formación de un país. Es una excepción total. Ok, para poder entender cómo llegamos a donde estamos, tenemos que echarnos un clavado al pasado. Vámonos hasta el siglo XVIII. Ahí es donde se plantaron las semillitas de lo que sería el futuro reino. Y no fue solo a punta de espada, ¿eh? Fue gracias a una alianza ideológica súper poderosa. A ver, el ingrediente clave de esta historia es un movimiento religioso conocido como Wahhabismo. Su fundador, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, no solo propuso un conjunto de ideas, no, era un llamado a la acción, una fuerza que quería, digamos, purificar el Islam y regresarlo a sus orígenes. Y esto se convirtió en la gasolina, en el motor espiritual que impulsó la expansión de los Saud. Y aquí es donde todo encaja. En 1744 se cierra un pacto que va a cambiar la historia de la región para siempre. Por un lado, tenemos a Mohammed bin Saud, un líder local con visión política y fuerza militar. Y por el otro, a Mohammed ibn Abd al-Wahhab, el clérigo que le da una causa sagrada, una justificación divina para expandirse. O sea, el poder político y el poder religioso se dieron la mano. Esta alianza fue tan fuerte que no solo creó el primer Estado saudí, sino que su influencia llega hasta nuestros días. Ahora vamos a darle un brinco en el tiempo hasta principios del siglo XX. En este punto, la suerte de la Casa de Saud estaba por los suelos. Estaban derrotados, en el exilio, y es justo aquí donde entra nuestro personaje principal, un joven exiliado con un destino enorme por delante. La cosa pintaba muy mal, la verdad. La familia Al Saud tuvo que huir a Kuwait. Los habían sacado de su hogar, Riad, sus rivales, la dinastía Rashid. Pero para un joven llamado Abdulaziz ibn Saud, crecer lejos de casa no fue una debilidad. Al contrario, fue lo que prendió el fuego de su determinación. Tenía un solo objetivo en la vida: recuperar lo que les habían quitado. Y todo nos lleva a este año, 1902. Este número marca un antes y un después en la historia de la península arábiga. Es el año en que un joven en el exilio dio el primer paso para convertirse en leyenda. Lo que hizo Abdulaziz fue una locura, una audacia total. Imagínense la escena, con un grupito de apenas 40 hombres, en medio de la noche, se lanza en un ataque sorpresa y toma la fortaleza de Masmak en el corazón de Riad. Era una apuesta casi suicida, un golpe de mano que, contra todo pronóstico, funcionó. Recuperar Riad no fue solo ganar una batalla, fue la chispa que encendió el motor del tercer estado saudí. Pero claro, tomar Riad era apenas el primer paso. La península arábiga en ese entonces era como un rompecabezas de tribus, emiratos y regiones. Unificar todo eso iba a tomar 30 años de guerras, de negociaciones y de una voluntad de acero. Y vaya que la campaña de unificación fue metódica. Después de Riad, Abdulaziz se fue moviendo pieza por pieza. Para 1913 ya tenía la región costera de Al-Hasa. En 1922, por fin, derrota de forma definitiva a sus archirrivales, los Rashid. Y el premio gordo, la joya de la corona, llega en 1925, la conquista de la región del Hiyaz, donde están las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Con eso, su poder religioso y político se fue hasta el cielo. Esta cita de la historiadora Madawi al-Rashid lo resume perfecto. Pensemos en el tamaño del reto. No se trataba nada más de ganar batallas. Se trataba de convencer, de unir a un montón de tribus que no se llevaban bien entre ellas, de someter a clanes que llevaban siglos con sus propias reglas y lealtades. Fue un trabajo monumental de construcción de una nación, y lo logró tanto con la espada como con una astucia política increíble. Y con esto llegamos al momento cumbre de la historia. Después de 3 décadas de lucha, la unificación por fin es un hecho. Ahora, había que ponerle un nombre a este nuevo y enorme país.
El año es 1932. Tras 30 años de pelear sin descanso, Abdulaziz ibn Saud declara oficialmente la creación de su reino unificado. Es el momento en que todo ese esfuerzo, toda esa sangre y esa diplomacia se consolidan en una sola cosa: el nacimiento de una nueva nación. Y el cambio de nombre, bueno, el cambio de nombre lo dice absolutamente todo. Antes se llamaba Reino del Hiyaz y del Najd, un nombre geográfico, y de repente pasa a ser el Reino de Arabia Saudita. O sea, literalmente la Arabia de los Saud. El mensaje era clarísimo. Esta tierra ahora tiene el apellido de la familia que la unió a la fuerza. Este simple acto de nombrar al país fue la declaración final de que esta tierra era suya y de que su legado estaba por encima de todo. A partir de ese momento, la historia de la nación y la historia de la familia Saud se convirtieron en la misma cosa. Quedaron fusionadas para siempre en la identidad del país. Pero la historia no termina ahí. Justo cuando el reino estaba naciendo, un descubrimiento lo iba a cambiar todo para siempre: el petróleo. El acuerdo de 1933 y el hallazgo de reservas gigantescas en 1938 le dieron al reino una riqueza que nadie se imaginaba, asegurando el futuro de la dinastía. Y luego, la famosa reunión de Ibn Saud con el presidente Roosevelt en 1945 terminó de ponerlos en el mapa mundial. La conquista militar se blindó con poder económico y alianzas clave. Así que, al final, la respuesta a cómo Arabia Saudita obtuvo su nombre es una mezcla de todo esto. Una vieja alianza entre fe y poder, una reconquista increíblemente audaz, 30 años de unificación y la suerte de encontrar oro negro. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. ¿Qué tipo de legado deja un reino que se construye sobre los cimientos de un apellido, una fe y el petróleo? Una pregunta que, la verdad, se sigue respondiendo hoy en día.